Muy buen día a todos. Soy Wilson Calderón y junto con mi compañero Darwin Bejarano les damos nuevamente la bienvenida a esta segunda sesión de Masterclass que venimos haciendo para la correcta gestión de directorio activo con las soluciones de Manage Engine. En la sesión pasada del martes pudimos observar cómo hacer una correcta gestión del directorio activo e inclusive llevándolo hacia la gestión de Microsoft 365. Allí ya vimos cómo se revisaban y administraban los privilegios inapropiados otorgados a algunos usuarios, cómo se podían dar de alta, cómo se incorporaban o modificaban o desaprovisionaban esos usuarios en ambas plataformas. Los invito a ver el video de la sesión en nuestro canal de youtube.com/managengine latam para los que no lo vieron. En el día de hoy, la sesión que tenemos preparada para el día de hoy, vamos a hablar ahora de autoservicio en la gestión del usuario en el directorio activo. No solamente el autoservicio de su contraseña, sino también cómo podemos ayudar a asegurar o a fortalecer un poco más esta autenticación, esta gestión de seguridad de los usuarios para autenticarse en equipos, en sus equipos de cómputo e inclusive en algunas aplicaciones. Vamos a ver esos múltiples factores de autenticación que tenemos disponibles, cómo podemos evitar esos ataques debidos a contraseñas robadas y ayudando a fortalecer con esos múltiples factores de autenticación. Obviamente, también permitiendo a los usuarios que restablezcan su contraseña sin arriesgar la seguridad, sino siempre cumpliendo esa política de seguridad y esos factores adicionales que tenemos para fortalecer esa autenticación. Eh, Todo esto nuevamente va a ser grabado y vamos a publicarlo al final del día. Seguramente ya tendremos publicada la sesión de hoy. Nuevamente para hoy tenemos a mi compañero Darwin Bejarano como speaker principal en esta sesión. Ya sabemos la experiencia que él tiene y lo que nos va a aportar va a ser seguramente muy provechoso para todos nosotros. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas durante el transcurso de la sesión. Trataré de responder al máximo todas las que vayan llegando y las que no, seguramente las vamos a responder al final de la sesión, así que no se preocupen. Si no las alcanzamos a responder durante el transcurso de la sesión, al final las retomamos. La idea es que ustedes sean libres de preguntar lo que vayan necesitando respecto a esta sesión. Sin más preámbulo, entonces le doy la bienvenida a mi compañero Darwin para que pueda dar inicio a su sesión. Bienvenido, Darwin. Hola Wilson, muy buenos días a todos y muchas gracias por esta introducción y también muchas gracias a todos por su tiempo y participación en esta sesión. Voy a compartir acá mi pantalla. Dame un segundo. Listo, ya la compartí. Me confirman porfa cuando la Perfecto, ven. ya la vemos, ya la vemos. Ok, perfecto, listo. Entonces, efectivamente el día de hoy vamos a hablar acerca de una herramienta dentro del portafolio de servicio de Managed que se llama AD Service. Esta masterclass va a estar enfocada en esa herramienta y esta herramienta, su fin principal es proveer autoservicio de nuestros usuarios, nuestras cuentas de directorio activo. Tiene, entre otras funcionalidades, la capacidad de poder ayudarnos a activar múltiples factores de autenticación para proteger pues nuestros sistemas, nuestras aplicaciones y obviamente pues nuestros datos, nuestra información en nuestras organizaciones. Entonces el día de hoy vamos a hacer un recorrido por esta herramienta y entender un poco más cómo podemos sacar provecho de esa herramienta en nuestras organizaciones y qué características de esa herramienta pues nos van a ayudar a nosotros a facilitar nuestras labores, quitar de pronto un poco de carga a nuestros equipos de mesa de servicio y también cómo nos va a ayudar a implementar temas de seguridad y algunas políticas para el acceso hacia nuestros recursos como tal. Como lo vemos acá, pues todo está enfocado en una llave, ¿cierto? Que es la que usamos generalmente para acceder hacia nuestros recursos. Entonces, con base en eso, la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver un poco sobre los autoservicios de nuestro directorio activo, cómo activamos esas funciones de autoservicio en nuestro directorio activo y le habilitamos una capa adicional de seguridad, habilitando un múltiple factor de autenticación. ¿Cómo podemos hacer para reforzar
nuestra política de contraseñas en nuestra organización. Si tenemos de pronto nuestras herramientas nativas, pues tenemos algunas herramientas allí para colocar nuestra política de contraseñas orientada generalmente a la longitud, a la complejidad, a la antigüedad de la contraseña. Digamos que son aspectos muy básicos los que podemos manejar allí, pero en algunos momentos, pues esos aspectos se quedan cortos y necesitamos otras herramientas para implementar más seguridad en nuestras contraseñas. Entonces, con AD Service podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacer un control de acceso a nuestros equipos Windows o a nuestras aplicaciones habilitando un múltiple factor de autenticación? Entonces, si ya tengo un servidor o unos equipos que son críticos para mi organización y que no quiero que solo se ingrese con el usuario y la contraseña, sino habilitar una capa adicional de verificación, pues puedo aplicar un múltiple factor de autenticación, bien sea para el inicio de sesión del sistema operativo o para el acceso a alguna aplicación. Y también tenemos las capacidades de habilitar un acceso condicional, ¿cierto? Entonces, dependiendo cierta condición, si se aplica o se valida esa condición, podemos dar un acceso, podemos limitar un acceso, podemos dar un acceso un poco con menores privilegios. Entonces, eso también lo vamos a ver allí. Entonces, todo esto comienza básicamente y se enfoca hacia las contraseñas, hacia nuestras credenciales. Si nos ponemos a hilar un poco en la historia, pues generalmente las contraseñas surgen ya hace bastantes años, más o menos en la década de 1960, un señor llamado Fernando Corbato estaba haciendo un proceso investigativo en su carrera de estudios y estaba trabajando en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Él, en ese momento, pues no teníamos los recursos que teníamos ahorita, sino simplemente tenían el acceso a un equipo de cómputo, varias personas investigadoras, y quería definir un sistema que le permitiera que cada uno tuviera acceso a sus recursos específicos de investigación que cada uno estaba haciendo. Entonces tenían cierto tiempo, cierto horario para acceder a ese recurso de cómputo y entonces creó las contraseñas. Y si hablábamos, por ejemplo, de tendencias cuando iniciamos el siglo, muchos planteaban que el tema de las contraseñas era algo que tendía a desaparecer, que pues digamos que no son muy seguras, que en los ambientes que nos estamos moviendo actualmente, no nos garantizan la seguridad. Podemos fácilmente de pronto, si no tenemos seguridad, obtener una contraseña y obtener acceso a un sistema, pero digamos que falló en todo eso. Falló en todo eso que parte de el conocimiento de las personas que tienen acerca del uso de las contraseñas no ha permitido que se haga una eliminación total de estas contraseñas. Entonces, es muy natural para una persona ya, es algo como cuando aprendemos a hablar, ¿cierto? Nuestro idioma, que queda intrínseco en nosotros y podemos hablar y comunicarnos, ¿cierto? Las personas crecieron con este tema de las contraseñas para acceder a sistemas de información. Entonces, es algo que ya tienen conocimiento de cómo se usa, cómo se maneja, qué características debe tener. Entonces, ese uso tan arraigado que existe de este formato de contraseñas, pues ha hecho que perdure en el tiempo, ¿cierto? A pesar de que muchas personas o muchas tendencias en algún momento se dijo que pues era algo que tendía a desaparecer, es algo que en este momento aún seguimos manteniendo y aún seguimos usando en nuestro día a día operativo. Nuestras credenciales para poder loguearnos en nuestra red corporativa, para poder loguearnos a nuestro correo electrónico, para poder loguearnos a cualquier aplicación. Generalmente usamos unas credenciales, un usuario y una contraseña. Entonces, con base en eso, pues surgen situaciones como las que vemos, por ejemplo, en la imagen. Vemos que un equipo de cómputo tiene un proxy con su password, ¿cierto? Escrito. A pesar de que el password está escrito, digamos, ya ahí tenemos una situación de seguridad, ¿cierto? Tenemos en el sistema escrito el password. Ese password que está en la imagen, pues es un password muy débil, es un password de uso frecuente.
También surgen temas como que en la actualidad estamos inundados con una gran cantidad de aplicaciones, una gran cantidad de accesos y pues ya manejar esas contraseñas o ese volumen de usuarios y credenciales que necesitamos se nos hace un poco complejo. Entonces, pues surgen soluciones como la que vemos en la pantalla, que surge un librito donde podemos tener nuestro listado de password y para darle un poco de seguridad, pues por ejemplo tiene esa cinta elástica que lo protege de que no sea hackeado. Entonces surgen situaciones como esas en las organizaciones que no podemos permitir porque finalmente esas credenciales nos están dando acceso a un sistema y ese sistema tiene información que es una información confidencial de la organización que no debe ser accedida por personas externas a la organización, sino solo por las personas que tienen esa autorización como tal. Entonces, todo esto basado en la contraseña, pues finalmente la realidad es que la contraseña es algo bastante importante, que como vemos en la imagen, pues constantemente hay personas y organizaciones que están tratando de obtener esas credenciales de las personas de sus diferentes cuentas para acceder a los servicios y obtener información, ¿cierto? Extraer información de organizaciones de diferente índole. Entonces, estamos en una lucha constante donde usamos nuestras credenciales, pero también hay herramientas, personas que se están dedicando a tratar de obtener esas credenciales. En la realidad también surge que pues esas credenciales nos están abriendo la puerta a un sinnúmero de aplicaciones, como lo vemos en la imagen. Esas credenciales pues se han vuelto el acceso a una gran cantidad de información y pues surgen diferentes técnicas, ¿cierto? Como los múltiples factores de autenticación, los códigos de un solo uso, para hacer que esos procesos de autenticación se vuelvan un poco más seguros como tal. Entonces, de cara a la herramienta, en la imagen podemos ver un flujo general de cómo funcionaría un proceso de autoservicio de nuestro directorio activo. Entonces, tenemos nuestro usuario, este usuario tiene una verificación, con base en esa verificación, ese usuario tiene que estar inscrito y con base en esa inscripción que tenga este usuario, se le pueden asignar unas políticas donde les definimos ciertas características al usuario. Posteriormente, ese usuario hace un proceso de autenticación. Si ese proceso de autenticación es exitoso, ¿cierto? Nosotros podemos habilitarle otros factores de verificación. AD Service tiene más de 17 factores de autenticación para poder proveer todos los servicios de restablecimiento de contraseña, desbloqueo de cuenta o cambio de contraseña como tal. Desde los más utilizados o los más conocidos como son las preguntas y respuestas de seguridad a quizás otros como poder integrarnos con token como Google Authenticator, Microsoft Authenticator, poder integrarnos con RSA Secure ID, poder tener, si tenemos nuestra aplicación móvil, hacer una validación, por ejemplo, con algo biológico como la huella, ¿cierto? Entonces, con base en eso, si ese proceso de segunda validación es exitoso, nosotros vamos a habilitar los procesos de autoservicio y vamos a permitir que ese usuario pues pueda hacer uso de esos procesos de autoservicio como tal. Entonces, veamos eso un poco en nuestra herramienta para ver cómo funciona este tema de una manera más transversal. Entonces estoy en este momento dentro de nuestra herramienta de AD Service, que es la que nos permite validar todas estas capacidades. Entonces cuando estamos hablando de temas de autoservicio y en una herramienta como esta, pues tenemos diferentes características. Inicialmente vamos a recibir un dashboard con información general de nuestra organización, ¿cierto? Pero quiero venir y mostrarles inicialmente acá, denme un segundo que se me temporizó, vuelvo a loguearme. Inicialmente quiero mostrarles parte del proceso. Entonces, cuando yo estoy en una organización y quiero implementar una herramienta que me ayude a realizar estos procesos de
autoservicio, de habilitar autoservicio para que mi organización, ¿cierto? Mi equipo de TI ya no reciba una gran cantidad de solicitudes de manera frecuente solicitando ayúdeme a restablecer mi contraseña, ayúdeme a desbloquear mi cuenta, necesito hacer un cambio de contraseña porque la olvidé, ¿cierto? Que son solicitudes frecuentes en nuestra mesa de servicio que en realidad no son complejas para nuestro equipo de TI, pero que debido a la gran cantidad de solicitudes, pues sí le demandan un tiempo que debe emplear una persona o varias personas, dependiendo del tamaño de la organización, a responder ese tipo de requerimientos. Entonces, si yo puedo quitar todo ese tiempo, ¿cierto? Y darles herramientas a mis usuarios para que ellos mismos puedan hacer esa labor, pues estoy optimizando el tiempo de mi equipo de TI y también estoy optimizando el tiempo de mis empleados, que en algunas veces, cuando se les bloquea su contraseña, pues no pueden acceder a la red, mientras se establecen comunicación con la mesa de servicio, bien sea telefónicamente, vía correo o por los diferentes medios que tenga habilitado la organización, puede pasar un tiempo allí mientras finalmente lo atienden, mientras finalmente le desbloquean el usuario, puede pasar un periodo de tiempo que esa persona pues finalmente no pudo ser productiva tampoco. Entonces, estamos ganando en productividad tanto del equipo de TI como del resto de personas de la organización que simplemente al habilitarles procesos de autoservicio van a tener herramientas para que si en ese momento identificó que su cuenta está bloqueada, pues ahí mismo, con las herramientas que tiene, pueda desbloquearlo y sea un proceso que no le tome más de 3 minutos, ¿cierto? Que en un proceso normal, cuando llama a la mesa de servicio, cuando se da cuenta, cuando intenta hacerlo él mismo y no puede, llama a la mesa, crea un caso, mientras y responden, mientras validan, mientras le hacen sus procesos de validación de identidad, pues puede tomarle mucho más tiempo. Entonces, el primer paso cuando estamos hablando de una herramienta de este tipo tiene que ver con la capacidad que tenemos en esa herramienta de inscribir los usuarios. Entonces, un proyecto, cuando yo estoy hablando de proveer autoservicio, el primer paso o la primera etapa es el proceso de inscripción de mis usuarios. AD Self-Service tiene 4 formas diferentes de apoyar ese proceso de inscripción de mis usuarios. ¿Cuáles son esas 4 formas diferentes? Podemos enviar invitaciones hacia nuestros usuarios, vía notificación de correo electrónico o notificaciones tipo push, de invitarlo a que haga un proceso de inscripción. Podemos cargar, si tenemos los datos, vía un archivo SSB, donde tengamos toda la información y hacemos un enrolamiento sin necesidad de que los usuarios lo hagan. Si tengo esa información en una base de datos externa, también puedo traer esa información de una base de datos externa. O si ya llevo un proceso, un tiempo implementando esta herramienta, invitando a las personas a que se inscriban y no he tenido una acogida, ¿cierto? Como yo la esperaba, puedo por último crear un script de inicio de sesión que nos va a mostrar algo así como cuando yo inicie la sesión. Entonces, cuando tan pronto inicie la sesión, me va a aparecer un mensaje donde me va a hacer la invitación a inscribirme. Yo lo puedo dejar tan restrictivo como que si esa persona no se inscribe ahí, pues esta ventana no se le desaparece hasta que él se inscriba, o puedo dejarlo acá como está la opción de recordar esto con cierta frecuencia, estar recordando esto cada hora o todos los días que aparezca este mensaje hasta que la persona finalmente decida inscribirse al sistema. Entonces, luego de que ya tenemos nuestras personas inscritas en el sistema, si vienen las diferentes capacidades que yo puedo empezar a proveerle a mis usuarios acá en la organización. Entonces vamos a hacer un ejercicio de notificaciones vía correo. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Entonces básicamente ya la herramienta trae una plantilla, ¿cierto? Yo puedo venir y utilizar esta plantilla para estar enviando correos donde vamos a enviar un correo de este formato, estimado, el nombre de usuario. Hemos desarrollado una herramienta de autoservicio para contraseñas que le ayudará a restablecer sus contraseñas del dominio de Windows por su cuenta sin necesidad de la asistencia técnica de TI. Con esta herramienta puedo administrar contraseñas de varias aplicaciones de la nube y otros sistemas que no sean Windows. Usarla es muy fácil, y acá está toda la información donde lo invitamos a que haga su proceso de inscripción. Entonces acá yo puedo venir y definir hacia qué
dominio, qué tipo de notificación vamos a hacer, si lo vamos a hacer por correo o no, y definir a qué unidades organizacionales lo voy a hacer. O también puedo hacer una programación donde defina que este correo se esté enviando con una frecuencia diaria, semanal, de acuerdo pues a las necesidades que yo tenga en mi organización. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar con base en lo que trabajamos la sesión pasada. Habíamos creado unos usuarios en haciendo referencia a que eran usuarios de Buenos Aires, entonces vamos a crear unos usuarios asociados hacia Buenos Aires, entonces se lo vamos a aplicar estas notificaciones a todos los usuarios que pertenecen a esa unidad organizacional. Entonces, todos los usuarios que pertenecen a esta unidad organizacional van a recibir en este momento, tan pronto yo envíe un correo con una invitación a inscribirse. Y ese sería el primer paso para empezar a implementar autoservicio en mis organizaciones, que mis usuarios empiecen a inscribirse. Entonces, cuando yo tengo esta información y envío los correos, vamos a actualizar acá a ver si ya recibimos el correo, voy a recibir una solicitud, una plantilla como la que veíamos acá. Entonces, acá está el correo donde le envía el link con toda la información que dijimos para que esta persona haga el proceso de inscripción. Entonces vamos a hacer ese proceso de inscripción. Tengo acá una cuenta. Entonces vamos a usar una cuenta. Por ejemplo, tenemos acá una cuenta que se llama Mateo. Vamos a usarla. Vamos a ingresar al link. Nos logueamos. Y acá ya tengo mi primer contacto. Entonces el usuario recibe ese correo, da clic en el link, se autentica y acá inicialmente ya va a recibir esta invitación a hacer una inscripción. En este caso, esta invitación a hacer una inscripción la tenemos parametrizada de forma por defecto que se va a hacer mediante preguntas de seguridad. Entonces yo puedo venir y seleccionar acá mis preguntas, por ejemplo, cuál es mi color favorito, cuál es, por ejemplo, mi héroe de la infancia, ¿cierto? Entonces, simplemente yo puedo venir y colocar las respuestas a esas preguntas que yo seleccioné. Y listo, ya tengo mi inscripción con temas de preguntas. También tengo adicionado un correo electrónico. Entonces, si quiero, pues asocio un correo alternativo, que en este caso ya lo había adelantado, y voy a tener la información también de mi correo electrónico. Entonces, ya con esto, este usuario, por ejemplo, está inscrito en mi sistema. Y al estar inscrito en mi sistema, pues ya tengo ese registro de esas preguntas y puedo utilizar esas preguntas para hacer una validación de identidad como tal. Voy a desloguearme acá y vamos a volver acá a la consola. Entonces ya hicimos ese proceso de notificación y las personas ya se inscribieron. Entonces, ¿qué vienen? Viene la configuración de las políticas. En esta configuración de las políticas, yo puedo venir y crear una política donde yo defino qué tipo de autoservicios le voy a habilitar a mis usuarios. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a crear una política que vamos a llamar Masterclass BA. Y en esta política que yo estoy creando, pues yo defino qué tipo de autoservicios le voy a habilitar a mi usuario. Le voy a habilitar que restablezca la contraseña, le voy a habilitar que pueda desbloquear su cuenta, le voy a habilitar que él pueda hacer una actualización automática de su información en el directorio activo, que si esa persona se cambió de lugar de residencia, pues actualice su dirección, que si esa persona cambió de operador de telefonía móvil, actualice su teléfono. Pues si quiero permitir eso, pues habilito esas funcionalidades. Quiero que esta persona pueda hacer también cambio de contraseña, pues vengo y lo defino. Entonces creo mi política, le coloco el nombre, selecciono los alcances que quiera tener esa política y simplemente vengo y defino a un grupo o a una unidad organizacional donde quiero aplicar esa política. En este caso vamos a seleccionar nuestra unidad organizacional Users BA
y vamos a aplicar esa política acá. Entonces, posteriormente de que yo ya la tenga, simplemente vengo y guardo mi política. Entonces, ya con esto, pues yo ya tengo una política que le puedo aplicar y que me va a servir a mí para segmentar y aplicarla a los diferentes grupos de trabajo o los diferentes roles que tenga en mi organización. Entonces, tengo mi política acá de Masterclass Buenos Aires. Acá en la parte de avanzado, yo puedo venir y si quiero, ¿cierto? Puedo definir aspectos adicionales de seguridad que yo quiera tener en estas etapas o en estos autoservicios que le estoy habilitando a mi usuario. Entonces, por ejemplo, puedo definir que el usuario, si falla su validación de identidad, ¿cierto? Entonces puedo definir un número máximo de intentos válidos en un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá dice, mira, él puede hacer tantos intentos en un periodo de tiempo de 30 minutos. Entonces, puede hacer 5 intentos en 30 minutos. Si hace más de 5 intentos, pues ahí hay un parámetro de seguridad que bloqueamos el usuario. ¿Por cuánto tiempo voy a bloquear ese usuario? Por 30 minutos. También puedo activar restricciones. Bueno, yo sé que el usuario de pronto, ¿sí? Constantemente olvida su contraseña, pero que olvide su contraseña más de 5 veces durante una semana, pues ya sería algo como de pronto no tan común. Entonces yo puedo venir y colocar esos parámetros como definir cuántas veces le voy a permitir en un periodo de tiempo que haga el reseteo de contraseña, que haga el desbloqueo de su cuenta y así puedo venir y revisar aspecto por aspecto. Esto con respecto a bloquear el usuario, esto con respecto a restablecer la contraseña y así podemos validarlo a nivel general. A nivel general puedo validar y definir, por ejemplo, si quiero mantener un captcha allí para tener otro tema de seguridad o si quiero que simplemente ese captcha no aparezca cuando estamos haciendo estos procesos de autoservicio como tal. Entonces ya creé mi política, ¿listo? Entonces ya mis usuarios que se registren y que pertenezcan a esta unidad organizacional, se les va a empezar a aplicar lo que yo haya definido en esta política. Pero, listo, Darwin, ya le vamos a dar autoservicio, pero yo necesito que ese autoservicio se lo demos no solo con preguntas de seguridad, sino miremos otras alternativas de pronto que para mí sean más seguras para que el usuario pueda hacer esos procesos de autoservicio. Entonces, dentro de la herramienta, podemos venir acá a la parte de múltiples factores de autenticación y nos podemos dar cuenta que acá yo simplemente lo que hago es venir y llamar la política que ya creé, ¿cierto? Para asociarle los múltiples factores de autenticación que yo quiera habilitarle a esos usuarios como tal. En este caso, pues ya están las preguntas de seguridad, ¿cierto? Entonces yo puedo venir y modificar esas preguntas de seguridad. 2 no me parecen suficientes, quiero que sean 3 y quiero también que el usuario cree su propia pregunta. Entonces puedo venir y parametrizar esos aspectos y personalizarlo de acuerdo a mis necesidades. También puedo venir y definir, bueno, quiero también que se le envíe un código vía correo, ¿cierto? Y que cuando haga esa validación con ese código, pues yo sí le voy a habilitar que pueda hacer el autoservicio. O si tengo otros factores de autenticación, por ejemplo, si tengo Google Authenticator, pues puedo venir a activar Google Authenticator. Si quiero y tengo mi aplicación móvil de ADSL Service, ¿cierto? Que la puedo descargar completamente gratis de los diferentes stores de Google Play o de App Store, ¿cierto? Entonces yo puedo venir a habilitar notificaciones tipo push al celular para hacer esos procesos de autoservicio. O también, si mi celular tiene la capacidad de sensor de huella, ¿sí? De lector de huella, pues también puedo habilitar por medio de la aplicación estos factores de autenticación. Entonces existen diferentes factores que puedo utilizar acá. Yo puedo venir y seleccionar cualquiera de los factores de acuerdo pues a las necesidades que yo tenga. Puedo usar códigos de un solo uso por medio de la aplicación, puedo usar códigos QR,
puedo habilitar la integración con YubiKey, con Radius, con RCA Secure ID, con Secure Duos, con diferentes plataformas si yo ya las tengo implementadas en mi organización. Entonces, después de que yo recoja acá y habilite que múltiples factores de autenticación quiero implementar en mi organización, pues existen las opciones de venir y definir dónde los quiero aplicar. Entonces, quiero aplicar múltiples factores de autenticación para los procesos de restablecer y desbloquear. Sí, ¿cuántos factores de autenticación quiero aplicar allí para hacer ese proceso? Ah, solo quiero aplicar uno o quiero aplicar dos, ¿cierto? Entonces yo vengo y selecciono y de acuerdo pues, a lo que tenga, pues habilito para que se implementen cuando ese usuario quiera hacer ese proceso de autoservicio. Ah, no, solo quiero habilitar uno y que el usuario escoja si quiere hacer entre preguntas, entre verificar el correo, entre Google Authenticator o la notificación vía la aplicación, ¿cierto? O si tiene la huella, pues vía la huella. Entonces, solo habilito un múltiple factor de autenticación, pero el usuario va a poder escoger entre los diferentes que tenga inscritos cuál va a utilizar, por ejemplo. Entonces, eso lo hago para el proceso de resetear o desbloquear mi contraseña. También puedo hacer esto mismo para los procesos de inscripción, para los procesos de aplicaciones o para el tema del acceso a mi equipo de cómputo como tal. Posteriormente que yo ya haya realizado todo este proceso, definir cuáles son las características que quiero realizar, simplemente guardo mi política, ¿cierto? Guardo mi política y ya esa política se me va a empezar a aplicar. Entonces, si hacemos este ejercicio, nuevamente vengo y digo ahora que quiero hacer un proceso de autoservicio, por ejemplo, y usamos nuestra cuenta Mateo, que es la que estamos teniendo acá de prueba. Entonces yo empiezo a hacer un proceso de autoservicio. Entonces simplemente coloco mi usuario porque pues olvidé mi contraseña, valido acá el código CAPTCHA e iniciamos el proceso. Entonces como yo ya tengo inscrito mis preguntas de seguridad, pues acá esta persona, esta herramienta ya me está dando la capacidad de que yo pueda hacer un proceso de autoservicio de restablecimiento de mi contraseña con esas preguntas y respuestas de seguridad. Si se dan cuenta, también hay opción de hacerlo por medio de mi aplicación móvil y dentro de las políticas de seguridad, yo puedo manejar un temporizador, dar un tiempo para que mi usuario haga este proceso. Entonces, si el usuario no hace este proceso dentro de esta ventana de tiempo, pues ya no va a poder hacer ese cambio de contraseña como tal. Y también acá aparecen los diferentes códigos CAPTCHA para evitar que un robot o una máquina esté haciendo allí procesos de intentar obtener una contraseña como tal. Entonces acá simplemente lo que hago es pues responder mis preguntas, colocar mi código CAPTCHA y proceder acá a continuar. Él hace la validación, si las respuestas son correctas de acuerdo a esto, ya me habilita para que yo pueda venir y hacer un restablecimiento de mi contraseña. Entonces, si se dan cuenta acá, pues ya puedo venir y colocar mi contraseña. Entonces, yo puedo venir y colocar acá mi contraseña y cada vez que estoy escribiendo mi contraseña, si se dan cuenta, a medida que voy cumpliendo los parámetros de la contraseña que yo haya definido, que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, que tenga signos, que tenga cierta complejidad, pues acá esta línea se va poniendo en color rojo, amarillo, hasta que finalmente se coloca en color verde, que me indica que estoy cumpliendo con los requerimientos para hacer ese proceso de cambio de contraseña como tal. Vamos a colocamos acá el código CAPTCHA, nuevamente validación.
Y ya con esto, pues yo hice el proceso de restablecer mi contraseña sin necesidad de llamar a la mesa de servicio, sino simplemente haciendo uso de responder mis preguntas o pues los diferentes múltiples de factores de autenticación que se hayan habilitado en la organización. El correo, el mensaje de texto vía SMS con un código, la notificación tipo push, el Google Authenticator, si tengo la huella en mi aplicación, pues por la validación de la huella. Eso ya me hubiera permitido a mí realizar este proceso. Listo. Con esto podemos pasar a dos aspectos importantes que también la herramienta nos ayuda a implementar. Uno es algo proactivo, ¿cierto? La herramienta tiene la capacidad de que yo pueda venir y programar notificaciones de vencimientos de mis contraseñas con la anterioridad que yo requiera. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, a todos mis usuarios del dominio producción, vamos a hacer notificación de expiración de contraseñas vía correo, ¿cierto? Vamos a empezar a hacerlo 7 días antes de que venza. Y vamos a enviarle un correo como el que dice acá. Estimado usuario, su password va a expirar prontamente, por favor cámbielo lo más pronto posible. Entonces yo puedo venir y programar acá esas notificaciones de acuerdo a lo que yo requiera, ¿cierto? O a la información que yo quiera brindar. Entonces puedo venir y parametrizar estas notificaciones para que se empiecen a enviar estas notificaciones de vencimiento cada 7 días, por ejemplo, 7 días antes de la fecha de vencimiento, ¿cierto? Entonces va a quedar esta programación acá. Y también algo que nos va a ayudar a nosotros es el tema de las notificaciones. Yo las puedo hacer, perdón, vía correo o las puedo hacer vía mensaje de texto, ¿cierto? Puedo parametrizar ese tipo de notificaciones. Otra necesidad que tenemos en nuestras organizaciones es mirar cómo podemos hacer. Ya entendimos que las contraseñas son la llave a un sinnúmero de aplicaciones, que esas aplicaciones tienen información que es confidencial y que es valiosa para las organizaciones, ¿cierto? Y que por ello las organizaciones tienen que implementar diferentes métodos para poder proteger esa información. Entonces, un método de ellos es aplicar una política de reforzamiento de contraseñas. ¿Cómo realizamos ese reforzamiento de contraseñas? Pues la herramienta tiene una funcionalidad específica donde yo puedo crear unas políticas de reforzamiento de contraseña. Entonces yo puedo venir y aplicar una política también asociada pues a un grupo de usuarios que tengo relacionado con mi política. Entonces puedo venir y definir, bueno, vamos a colocar una política de reforzar nuestra contraseña donde vamos a definir, por ejemplo, cuántos caracteres especiales debe incluir la contraseña, ¿cierto? Hablando acá de temas de caracteres y cantidades. ¿Cuántos caracteres numéricos debe incluir la contraseña? ¿Queremos que tenga caracteres Unicodec? ¿Queremos que por lo menos tenga minúsculas y mayúsculas? Entonces yo defino cuántas debe tener de cada una de ellas, que estos ya son parámetros más específicos que no los podemos manejar con las características por defecto del directorio activo. Yo quiero que la contraseña inicie en mayúsculas, minúsculas, números, ¿cierto? Esto, digamos que es muy parecido a lo que tenemos en nuestras políticas normales. Acá, por ejemplo, restricción de repeticiones. Puedo prohibir el uso de un carácter que esté 2, 3, 4 veces consecutivamente. Entonces yo defino el valor. Bueno, no quiero que aparezcan más de 3 veces en mi contraseña un mismo carácter de forma consecutiva, ¿cierto? Porque hay personas que escriben una contraseña muy simple, ¿cierto? Y un número, ¿cierto? Entonces, para evitar esas situaciones, yo puedo venir y colocar restricciones de este tipo. Definir que, por ejemplo, no puedo usar X cantidad de caracteres consecutivos de mi nombre de usuario. Entonces, muchas personas lo que hacen es colocan su nombre de usuario, entonces, por ejemplo, Darwin,
2001, 2021, ¿cierto? O Darwin 1, Darwin 2, y lo que van haciendo es cambiándole el consecutivo. Entonces, ¿cómo prevengo este tipo de situaciones que generan que esas contraseñas sean muy predecibles y que en algún momento se puedan obtener de alguna forma muy fácil? Pues definiendo políticas donde yo parametrizo estos aspectos que no debe tener mi contraseña como tal. También puedo prohibir que mi contraseña no tenga más de X cantidad de caracteres de mi contraseña anterior. Entonces, yo soy de Colombia, entonces mi contraseña es Colombia 1. El próximo mes que me pidió cambiarla, Colombia 2, ¿cierto? Entonces, puedo definir que ya no puedo utilizar más de 5 caracteres de mi contraseña anterior, entonces me obliga a cambiar el parámetro para que no sea tan predecible y no sea tan fácil que lo capturen como tal. También, pues, este parámetro sí está, la cantidad de contraseñas anteriores que yo restringo, ¿cierto? Entonces yo puedo definir, bueno, no puedo utilizar más de tantas contraseñas anteriores, ¿cierto? Entonces, el mes pasado tenía Colombia, este mes tengo Darwin, el próximo mes está. Entonces yo puedo definir hasta cuántas contraseñas voy a recordar para que él no utilice la misma contraseña como tal. También tengo la capacidad de crear políticas para el reforzamiento de mi contraseña asociadas a los parámetros. Entonces, proveer contraseñas palíndromes que se escriben de una forma y cuando yo las leo al sentido contrario, pues se leen de la misma forma, ¿cierto? Puedo elegir un diccionario de contraseñas débiles, ¿cierto? Si ustedes buscan en internet, abren un Google y colocan un listado de contraseñas débiles, les van a aparecer cantidad de TXT con cientos, miles de contraseñas débiles, el password 123, el ABCD, el 12345. Entonces, si yo no quiero tener contraseñas que ya sabemos, que ya tenemos identificadas que son débiles, puedo asociar un diccionario o la propia herramienta de ADSL Service trae un propio diccionario que ya contiene ciertas aplicaciones o contraseñas débiles. Si quiero utilizar el que tengo, pues simplemente acepto acá, o si quiero ir y buscar un diccionario, pues acá voy, busco mi diccionario y lo asocio acá para tener mi diccionario como tal. También puedo prohibir el uso de patrones. Muchas personas entonces crean su contraseña y definen, bueno, por ejemplo, yo quiero prohibir acá estas combinaciones, que si ustedes miran su teclado, ¿cierto? Pues son las 5 teclas ahí del teclado, Q, W, R, T, I. Bueno, eso es una combinación, el 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, si yo tengo combinaciones que ya quiero prohibir o patrones que quiero prohibir para que no sean implementados en la contraseña, pues yo puedo venir y agregarlos acá. No quiero que se utilicen estos patrones y asocio todos los patrones que requiera acá. Entonces, posteriormente, después de que ya haya definido todas las características que yo tengo en mi contraseña, pues simplemente asocio la política y guardo la contraseña acá. Si quiero que esta información sea mostrada cuando el usuario está haciendo el proceso de restablecimiento de contraseña, entonces habilito para que esto le sea mostrado al usuario y él básicamente pueda realizar ese proceso entendiendo pues todos los criterios que debe tener la contraseña. También lo podemos hacer cuando quiero hacer el uso de el agente Gina, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, simplemente después lo que hago es guardar mi política de contraseña acá. ¿Listo? Ya vimos que yo me inscribo, asocio mi política, activo mis múltiples factores de autenticación, creo mi política de seguridad, pero todo esto lo hago ingresando a un portal web. Entonces yo ingreso a ese portal web y desde allí tengo el acceso a hacer esos procesos de autoservicio. Darwin, pero ¿qué pasa si yo soy un usuario, llegué a trabajar a mi oficina, encendí el computador y fui a entrar a loguearme y no lo pude hacer? Entonces, ¿ahí qué debo hacer, Darwin? ¿O cómo me puede ayudar ADSL Service en esas situaciones? En esas situaciones,
ADSL Service dispone de algo que se llama un agente Gina. Entonces, este agente Gina básicamente es un agente que se instala en las máquinas, ¿cierto? Yo simplemente lo puedo instalar acá, una instalación tipo push desde la consola, simplemente selecciono el equipo donde lo quiera instalar y le doy el proceso de instalar, y si tengo los privilegios y si ese equipo tiene acceso al recurso compartido donde tengo mi máquina, pues va a poder instalar el agente Gina. Y después de que yo instale el agente Gina, pues lo que va a pasar es que esa persona, ¿cierto? Va a tener dentro de su inicio de sesión unas opciones acá de hacer un reset de password o desbloqueo de cuenta, los va a tener acá en estos aspectos. Entonces, cuando yo haga ese proceso, ¿cierto? Lo que va a pasar es que ese usuario, pues va a poder, cuando esté iniciando sesión, va a poder eh, hacer esos procesos de autoservicio si así lo requiere. Entonces, en este equipo, en este servidor donde lo tenemos, yo lo tengo ya implementado a la gente de Gina, y simplemente si necesito en este momento, llegué a mi oficina, llegué a mi puesto de trabajo, entré a la organización, ¡pum! Mi cuenta está bloqueada porque no cambié la contraseña en el periodo de tiempo que me dijeron. Entonces se expiró mi contraseña y tal, mi cuenta está bloqueada. No tengo acceso al correo, no tengo acceso a nada porque estoy acá hasta apenas ingresando a mi equipo. Entonces yo puedo venir y hacer uso de estas funcionalidades para hacer un reset de contraseña o un desbloqueo de mi cuenta, dependiendo de lo que requiera. Entonces, si quiero hacer un reset de contraseña, simplemente vengo y nuevamente pues se me va a abrir la aplicación para hacer ese reset de contraseña como tal. Dame un segundo acá, me logueo nuevamente. Y ya que bloqueé esto y como se dieron cuenta, tan pronto estoy iniciando sesión, voy a aprovechar para explicar pues el siguiente aspecto que queríamos mostrarles. Cómo yo habilito un múltiple factor de autenticación para el inicio de sesión de Windows. Entonces, si yo tengo un recurso que es importante para mi organización y que no quiero solo que con el usuario y la contraseña, ¿cierto?, se acceda a mis servicios, sino quiero habilitar una segunda fase de autenticación con un múltiple factor de autenticación, yo puedo hacer uso de ADSL Service, ¿cierto?, para que cuando inicie sesión en mi equipo haya una segunda etapa de validación, y después de que esa segunda etapa de validación, si es exitosa, le voy a permitir que se cargue el sistema operativo, ¿cierto? Entonces, si volvemos acá, es lo que pasa en este momento. Yo lo tengo aplicado acá, ¿cierto? Yo estoy iniciando sesión en mi equipo, coloco mis credenciales son válidas, y de una vez él me está diciendo, ah, bueno, mira, este equipo tiene parametrizado que se requiere hacer una segunda verificación. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa segunda verificación en este caso? Está validado por preguntas de seguridad o por un código de seguridad que va a llegar a un correo como tal. Ah, bueno, utilicemos el código de seguridad, por ejemplo. Entonces, colocamos acá. Entonces, acá me dice, ah, bueno, ¿a dónde quiere que le enviemos ese código de seguridad? Ah, bueno, quiero que lo envíe a este correo. Listo, entonces colocamos y ese es el correo que yo tengo asociado allí. Entonces coloco que a ese correo me va a llegar el código. Entonces se me envía el código a ese correo. Se me envía el código a ese correo, y luego de que tenga ese código en el correo acá ya, déjenme un segundo, reviso mi correo. Luego que ya tengo el correo, pues simplemente vengo y escribo el código
que me hayan asociado allí como tal. Entonces acá tengo mi código de verificación, lo voy a copiar. Permíteme. Entonces el código es 304.767.06. Coloco acá los datos del código CAPTCHA. Y luego de que hice la validación, ya sí me cargó el sistema operativo y pude acceder a mi equipo. Entonces, esa es otra característica que puedo implementar y que me va a ayudar a proteger mis equipos, ¿cierto? Para que sean críticos en la organización con otra fase de seguridad, otra fase de verificación. Bueno, Darwin, listo, súper. Ya puedo tener autoservicio, ya puedo colocar múltiple factor de autenticación para el inicio de Windows, pero yo también necesito proteger el acceso a mis aplicaciones. ¿Cómo hago para proveer el acceso a mis aplicaciones? Entonces yo también puedo hacer algo muy similar a lo que acabamos de hacer. Mi usuario entra a la aplicación de AD Service, ¿cierto? La aplicación de AD Service habilita un segundo factor de autenticación y después de que ese segundo factor de autenticación es exitoso, le va a habilitar las diferentes aplicaciones cloud, por ejemplo, en este caso, o las aplicaciones propias del negocio a las que él tenga acceso. Entonces, allí hago también un segundo factor de autenticación para esas capacidades. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo vemos desde la herramienta? Pues básicamente la herramienta tiene la opción de parametrizar un single sign-on o una sincronización, dependiendo de lo que requiera la organización, de mis aplicaciones. Entonces, la herramienta tiene un catálogo de diferentes aplicaciones que son muy comerciales, que son usadas frecuentemente para poder establecer este single sign-on en la organización. Darwin, pero si yo tengo una aplicación que no está acá en este listado, ¿qué hago? No hay problema, yo puedo parametrizar una aplicación personalizada. ¿Qué requiero para poder aplicar una aplicación personalizada? Sí o sí que la aplicación soporte SAML, que soporte este protocolo, siempre y cuando esa aplicación soporte este protocolo, así no esté en ese listado de aplicaciones que ya la herramienta tiene, pues yo voy a poder aplicar un single sign-on con esa herramienta como tal. Entonces volvamos acá nuevamente a las aplicaciones. Por ejemplo, entonces yo tengo acá una cuenta de Dropbox, una cuenta empresarial de Dropbox que creé, ¿cierto? Entonces vamos a venir y con ese demo de Dropbox que yo creé acá, vamos a ver cómo yo puedo habilitar un Dropbox acá en mi organización. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una aplicación que de cara al usuario él la va a ver como mi unidad. ¿A quién le vamos a aplicar esa política? Nuevamente, entonces yo vengo y selecciono a quién se la quiero aplicar. A los usuarios que pertenecen a la política que está asociada a Masterclass BA. ¿Listo? Entonces yo coloco acá cuál es mi dominio. Entonces mi dominio en este caso es producción. Y acá me pide una URL. ¿De dónde obtengo yo esa URL que él me pide? Entonces, si nos vamos acá a los detalles del proveedor de identidad, nos vamos a dar cuenta la documentación y todo el proceso que yo debo realizar para poder hacer la integración entre aplicaciones. Entonces, acá tenemos información de la URL de inicio de sesión, de la URL de cierre de sesión, nuestro certificado, nuestra metadata, y acá en la ayuda, él me lleva a la documentación donde me dice, bueno, si usted quiere configurar Dropbox, loguéese en Dropbox, vaya a la administradora de consola, vaya y busque las características, vaya y busque single sign-on, active el single sign-on, lleve la URL de inicio de sesión, lleve la URL de cierre de sesión,
cargue el certificado y después de que cargue el certificado, esto le va a dar una URL que es la que necesitamos, que es la salida que él nos va a dar para poder hacer ese proceso de single sign-on como tal. Entonces yo ya tengo acá mis direcciones. Entonces voy a mi Dropbox, ya estoy acá en mi Dropbox, ¿cierto? Me voy a la parte de configuración, ya estoy acá en la parte de configuración. Entonces, ¿qué me dice? Active el single sign-on. Listo, active el single sign-on. ¿Qué me dice? Necesito agregar la URL de inicio de sesión, necesito agregar la URL de cierre de sesión, necesito agregar el certificado. Entonces yo agrego la URL de inicio de sesión, la copio, listo, agrego mi URL de cierre de sesión, listo, busco el certificado, yo ya lo había descargado acá, entonces tengo mi certificado, lo abro, listo, acá ya quedó cargado mi certificado, guardo y ya quedaron guardados los cambios acá. Y acá me dice, mira, esta es la URL del single sign-on, que esta es la URL que yo requiero para venir y parametrizar aquí en mi consola. Entonces, vengo y copio esa URL de inicio de sesión. ¿Cómo yo defino o dónde yo defino, cierto? ¿Cuáles son los parámetros que voy a utilizar para hacer el logueo en esa aplicación? Bueno, para loguearme en la aplicación de Dropbox, voy a utilizar el parámetro de mi directorio activo que se llama mail y lo voy a colocar en el campo de la aplicación de Dropbox que se llama username, ¿cierto? Entonces ahí yo defino de acuerdo a lo que necesite y simplemente guardo la aplicación. Luego de que guardo la aplicación, mi aplicación queda disponible para que mis usuarios, cuando ingresen a su consola, pues tengan una pestaña adicional que se llame aplicaciones y puedan acceder a esas aplicaciones como tal. Entonces, con esto, damos por finalizado esta sesión y pasamos a la parte de preguntas. Muy bien, Darwin, y muchas gracias a todos por su participación, por las preguntas que vienen haciéndonos, que las hemos tratado de responder todas hasta el momento. Vamos a resaltar algunas de estas preguntas que nos hicieron, que fueron repetitivas, para que puedan tener conocimiento todos los asistentes. Bueno, la primera pregunta fue relacionada con el tema de home office o de work from home. Se preguntaban cómo podían usar este autoservicio de contraseñas o desbloqueo de las cuentas si el usuario está trabajando desde casa y obviamente si tiene el usuario bloqueado la VPN no le va a funcionar. Yo respondí que para eso se puede publicar el autoservicio, pero me gustaría que tú extendieras esa explicación, Darwin, para que todos estén enterados de cuál sería la forma adecuada. Sí, efectivamente, ADSL Service permite que yo pueda hacer la publicación de este servicio para que este servicio sea accedido desde Internet. Entonces, al estar público y que sea accedido desde Internet, pues no va a requerir que el usuario sí o sí tenga una VPN, ¿cierto? Para que simule que está en la red de la empresa y poder acceder al servicio. Entonces, esa es una primera característica. Una opción es publicarlo. Bueno, Darwin, pero es que cuando yo lo publico, asumo unos riesgos. Sí, efectivamente, allí hay algunos riesgos. Entonces, para eso existe una guía de implementación de manera segura de la publicación de mi portal de autoservicio, que obviamente va a necesitar que yo genere un certificado firmado por una entidad certificadora, que yo coloque ciertas parametrizaciones para proteger mi aplicación y que no sea víctima de ataques. Entonces, una opción efectivamente es publicarlo. Perfecto. O la También otra opción, si tengo, perdón, Ajá. si tengo VPN, la otra opción, dentro de las características de la herramienta, si ustedes se dan cuenta acá a nivel de múltiple factor de autenticación, si yo tengo una VPN, también puedo habilitar que mi VPN tenga una segunda capa de autenticación y también puedo habilitar un refresco De caché. de caché en la VPN. Entonces podría ser ese tema para
hacer que el usuario se pueda conectar y hacer el proceso de autoservicio como tal. Vale. También no olvidar que AD Self-Service Plus tiene aplicaciones móviles para iOS y Android. Entonces, si se tiene publicado el portal de AD Self-Service Plus, el portal de autoservicio, también el usuario va a poder acceder a través de esa aplicación móvil que es gratuita y desde allí van a poder también hacer el autoservicio, ¿no? Sí, señor, correcto. Listo, perfecto. Vamos a seguir con unas preguntas adicionales que sean por acá. Dice el Gina, tú mostraste el Gina, que es el agente para poder facilitar el acceso al portal desde el inicio de sesión. Este está disponible para qué sistemas operativos. Gina está disponible para Windows, para Mac y para Linux. Entonces yo puedo venir a hacer la instalación de ese agente Gina en esos sistemas operativos y voy a poder obtener esas capacidades que les mostré de que cuando estoy iniciando se me habilita la opción acá de resetear o desbloquear mi contraseña tanto en Windows, tanto en los Mac como en los Linux. Perfecto, listo. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de Single Sign-On. Y es que tú mostraste que se podía hacer Single Sign-On con unas aplicaciones que ya vienen por defecto en la nube. Pero si el cliente quiere hacer o la persona quiere hacer un Single Sign-On a una aplicación local como SAP, por ejemplo, un SAP Server, ¿cómo es posible llegar a hacer un Single Sign-On? ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que el SSO funcione para aplicaciones como estas? Listo, entonces lo decíamos cuando implementamos ahorita con el Dropbox. Yo inicio mi aplicación, si quiero agregar una nueva aplicación, entonces vengo y busco la aplicación de SAP y SAP, pues digamos, no lo encuentro acá, por decir algo, ¿cierto? Entonces no encontré SAP acá o no encontré la aplicación que yo requiero, entonces vengo y agrego mi aplicación personalizada. Entonces cuando yo agrego mi aplicación personalizada, es sumamente importante definir quién va a proveer la identidad. Entonces, primer requisito, la aplicación sí o sí debe soportar SAML, que es un protocolo que nos va a permitir manejar los procesos de autenticación. Entonces yo habilito ese protocolo y yo defino quién se va a encargar de proveer o de validar la identidad. Entonces, ¿quién va a proveer la identidad o quién la va a validar? Entonces, en este caso, es algo parecido como cuando nos suscribimos a alguna aplicación, ¿cierto? Y esa aplicación nos dice, ¿quiere utilizar su cuenta de Google o quiere utilizar su cuenta de Facebook? Entonces, ahí, ¿quién es el que está proveyendo la identidad? En ese caso, si usamos nuestra cuenta de Google, pues sería Google, ¿no? Entonces, esa aplicación lo que va a hacer es ir a buscar una identidad en Google, ¿cierto? Y con base en el proceso de esa identidad, si es satisfactorio, permite el acceso a la aplicación. Entonces, acá en este caso, yo defino ese aspecto. ¿Quién va a ser ese proveedor o con quién va a ser la validación de esa identidad? Entonces, si esa validación la va a hacer la propia aplicación o si lo hace AD Self Service. Entonces, si lo hace AD Self Service, sería un proceso como el que hicimos ahorita acá aparecido, donde él nos dice, bueno, mire, los detalles de AD Self Service son, esta es la URL de inicio de sesión, esta es la URL de cierre de sesión, acá está su certificado, acá está la metadata, ¿cierto? Y le muestra todo el proceso para que él pueda hacer el proceso de carga. Entonces, si yo tengo una herramienta propia mía, importante, sí o sí, que soporte SML. Después definir quién provee la identidad o quién hace esa validación de identidad y con base en eso, pues asociar los datos que requiero acá de mi aplicación. Excelente, Darwin. Esa es la mejor explicación. Ese AML 2.0 inclusive es exactamente el protocolo que se solicita. Bueno, y finalmente, ¿puedes decirnos cuáles son las ediciones disponibles en ADSL Service Plus y cómo se licencia para poder cerrar con esta pregunta? Claro que sí, voy a aprovechar y voy a entrar a nuestra página. Recuerden que si entran a nuestra página, eh, van a encontrar todo el portafolio de nuestros productos. Acá simplemente
buscamos el producto que nos interesa. Entonces, en este caso estamos hablando de identidad, buscamos AD Service y siempre al final vamos a encontrar generalmente las diferentes versiones de nuestro producto. En este caso, AD Service tiene dos opciones, la versión estándar y la versión professional. Existe una tercera edición que es la edición gratuita, ¿cierto? Pero básicamente, ¿en qué se diferencia la versión estándar de la versión professional? Que nos va a permitir aplicar el múltiple factor de autenticación para el inicio de sesión de Windows, Mac y Linux, ¿cierto? Nos va a permitir aplicar el múltiple factor de autenticación para el inicio de VPNs, nos va a permitir aplicar el múltiple factor de autenticación para acceso a OWA, nos va a permitir hacer el tema de caché de credenciales y nos permite implementar la política de reforzamiento de contraseña como tal. Bueno, va a recordar que la página es manasengen.com/latam para que la tengan ustedes también localizada, ¿no? O sea, para que la puedan tener en español y toda la cosa, y simplemente colocan /latam y todo está ya allí listo. Bueno, finalmente, una última pregunta ya para cerrar. ¿Existe una opción de utilizar un múltiple factor de autenticación offline? Es decir, que el equipo esté totalmente isolado de Internet, que no tenga Internet. ¿Será que existe alguna opción para que cuando inicia Windows, si el equipo no está conectado a Internet, pueda usar un MFA? ¿Habrá alguna opción ahí? Creo que no, ¿cierto? Porque Que esté necesitas, completamente isolado. sí, porque necesitamos acceder al AD Self-Service Plus para que envíe la acción de enviar un código o enviar algo, pero no habrá unas llaves que se puedan guardar para que pueda usar como una opción que no esté, que no dependa de un envío de un código o algo así. Sí existen unas llaves que yo puedo usar para la implementación de... entonces, por ejemplo, me voy a loguear acá con un usuario. Dame un Sí, segundo la que... idea es que quedan, que como se pueden usar multifactor de autenticación, pero obviamente eso depende de que envíes un correo electrónico a una dirección alterna o un mensaje de texto o accedas a un token o una aplicación de Espera que es tokens. que a este le cambiamos la contraseña ahorita. Ya se me ha olvidado. Ajá, ok. Pero la idea es que sí tengas acceso a a cualquiera de las opciones que tienes de multifactor de autenticación. O sea, debes tener acceso al token que tengas, el de Google, o el mismo, la misma aplicación móvil de ADSL Service Plus sirve como un múltiple factor de autenticación o YubiKey o lo que Yo tengo la tengas. opción, perdón, Wilson, tengo la Ajá. opción cuando hago la inscripción, defino mis múltiples factores de autenticación que están habilitados, el correo, el mail, pero todo esto requiere la conexión hacia Internet. Entonces también me da la opción de generar unos códigos de backup para validar la identidad. Entonces yo puedo generar estos códigos, ¿cierto? Acá se me generan estos códigos, los guardo y estos códigos me van a servir a mí para hacer un proceso de restablecimiento de autoservicio con estos códigos si no tengo ni acceso a mi celular, si se me perdió mi celular, si olvidé mi contraseña de mi correo alternativo, bueno, si perdí Exacto. mi celular, cualquier proceso que haya pasado allí, estos códigos me van a servir a mí para hacer esos procesos de autoservicio. Exactamente eso era lo que quería que mostraras. Perfecto, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. No olviden que toda esta sesión fue grabada y va a ser publicada en nuestro canal de youtube.com/manasengenlatam para que estén ustedes pendientes y también aprovechen y se suscriban a ese canal. Mil gracias, Darwin. Nos vemos el próximo martes entonces, ¿verdad? Próximo Sí, martes nos vemos. Exactamente es 24 de agosto. sí, el martes la invitación es para, vamos a trabajar un poco más acerca de M365 en la parte de gestión y en la parte de seguridad. Entonces vamos a enfocarnos en esa sesión, en ese aspecto de Microsoft 365. Perfecto. Bueno, entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.